Buen día, República Oriental del Uruguay. Espero te encuentres bien, espero estés atenta, estés muy consciente de lo que se está jugando en este año electoral, ya prácticamente a 2 semanas de ese día 27 de octubre, donde la verosímil eventualidad de pegarnos un balazo en la cabeza jugando la ruleta rusa está ahí, a la vuelta de la esquina. Ese 27 de octubre puede ser el día fatídico para el destino histórico del Uruguay, en el cual se juega toda la viabilidad y el futuro que Uruguay tiene hasta ahora, de acuerdo a los principios jurídicos de nuestro orden jurídico constitucional. Acá no se trata de votar una reforma de la seguridad social versus otra reforma, sino que directamente se trata de votar la viabilidad del país y de votar la viabilidad constitucional del país o una reforma de la Constitución que la desnaturaliza en todos sus principios. Tengo esta nota muy interesante, de acuerdo a la disertación que realiza el doctor Álvaro Rodríguez Ascué, en una disertación que hizo en Punta del Este. Él es abogado y especialista en Derecho del Trabajo y Seguridad Social. El doctor Álvaro Rodríguez Ascué abordó los impactos del proyecto de reforma constitucional del sistema de jubilaciones y pensiones que será plebiscitado en las próximas elecciones. Esto está publicado en Gente Online, una interesante página digital de nuestro país, con un perfil característicamente pro Estado de Derecho. Álvaro Ascué presentó en The Grand Hotel de Punta del Este, The Grand Hotel de Punta del Este, si querés, un análisis sobre el plebiscito que definirá el futuro del sistema de jubilaciones y pensiones en Uruguay. La actividad organizada por la Liga de Fomento de Punta del Este. En su exposición, Ascué enfatizó la naturaleza del plebiscito. Y toman nota de esto, porque es absolutamente coincidente con lo que yo estoy planteando en el programa. Este jurista compatriota dice lo siguiente: lo que tenemos que tener presente es que en esta etapa lo que está en juego es si se aprueba la reforma que propone el PIT-CNT o no se aprueba. Eso en primer lugar. Acá lo que se está jugando el país en este día 27 de octubre es si se aprueba esta reforma que plantea el PIT-CNT a la Constitución o no se aprueba. Y aclaró, no es un dilema, reforma de la Constitución versus ley 20.130, sino que el dilema es reforma de la Constitución o dejarla como está. Ese es el dilema. El doctor Ascué apunta exactamente a que la intención del PIT-CNT es provocar un cambio constitucional, es provocar un cambio en las reglas de juego que la Constitución establece en materia de derecho de propiedad, como siempre explicamos acá. El derecho de propiedad en nuestro régimen jurídico, en nuestro orden jurídico, amparado, prescripto por la Constitución de la República, es el régimen de un derecho inviolable, universal, subjetivo e indivisible, como lo es el derecho a ser protegidos en la vida, el honor, la libertad, la seguridad, precisamente, la seguridad jurídica, muy importante lo de la seguridad jurídica y estabilidad institucional, el trabajo y la propiedad como derechos inalienables, derechos subjetivos inviolables. Nadie puede ser privado de estos derechos, dice el artículo 7, posteriormente al enunciado. Y a su vez el artículo 32 directamente establece que el derecho de propiedad es un derecho inviolable. El abogado advirtió sobre las posibles consecuencias negativas de la reforma. El contenido que tiene la papeleta es altamente inconveniente por un conjunto de consecuencias que provocaría inmediatamente en lo que es el diseño de las prestaciones que tiene nuestro sistema, afectaría a todo el sistema económico, incluso relacionado al sistema de las prestaciones jubilatorias, en el corto y en el mediano plazo, con las erogaciones que se incorporarían, excediendo las posibilidades económicas que tiene el país. Se provocaría realmente un impacto muy negativo con un efecto dominó, un efecto
de encadenamiento de desenlaces negativos en el país, dado que este plebiscito lo que plantea es, por un lado, la confiscación de la propiedad privada desarrollada bajo el régimen de la seguridad social, atravesado por tres leyes, inclusive esta última reforma, amparados todos los habitantes de este país por esa estabilidad jurídica que permite la generación de derechos y la adquisición de derechos de propiedad bajo el régimen de la capitalización de los ahorros. Esta reforma lo que plantea es eliminar el sistema de la capitalización de los ahorros, eliminar retroactivamente el pilar individual del ahorro, confiscando la propiedad privada, provocando desde la Constitución un desconocimiento retroactivo de esos derechos adquiridos. Una cosa absolutamente inusitada en materia legislativa y ni qué hablar en materia constitucional en el orden jurídico de nuestro Estado de Derecho. Es a todas luces un atentado directo contra la Constitución, desnaturalizaría precisamente a la misma, desnaturalizaría todo lo que hace al aspecto orgánico y coordinable de sus normas y afectaría gravemente la situación económica del país a raíz del desenlace inevitable de la huida de empresas que van a estar eliminadas por constitución y expulsadas del país, las tres AFAPs, las tres financieras privadas, se disolvería la otra empresa financiera que es público-estatal, República FAP, quedaría disuelta porque eliminan el sistema de capitalización y ahorros. Pero no solo eso, sino que además pretenden otorgarle, de acuerdo a una disposición transitoria que la hemos leído varias veces, pretenden otorgarle por vía constitucional el efecto jurídico de una derogación retroactiva de los derechos adquiridos a la fecha de la afiliación de cada uno de los afiliados a este sistema de la capitalización de los ahorros. Por ende, los obliga a pasarse al sistema del reparto, al pilar intergeneracional solidario del reparto, lo cual va a traer una enormidad de problemas. Hay ahí un mundo de deudores porque en todo ese récord histórico no aportaron esa otra parte al pilar del reparto, por lo tanto van a tener que ponerse al día con ese récord histórico de años, pero a su vez le sustraen, les roban la propiedad privada. Lo que hasta ahora, dentro de tu patrimonio personal e inclusive ya familiar, porque es materia heredable, integra tu propiedad privada, como esa cuenta, esa caja de ahorro capitalizable que vas precisamente capitalizando a través del pilar individual de la capitalización de los ahorros, esa propiedad privada, de acuerdo a esta papeleta del sí, te la va a eliminar el Estado uruguayo por constitución. Va a eliminar tu propiedad retroactivamente. No elimina la actividad solamente de este sistema. No es que elimine al sistema solo del pilar individual de la capitalización de ahorros, sino que elimina al sistema, elimina el pilar individual de la capitalización de los ahorros, pero a su vez elimina todos los efectos jurídicos de los derechos adquiridos de propiedad por todos los uruguayos que estuvieron precisamente afiliados a este sistema, tirando, echando por tierra, tirando todo el orden jurídico de nuestro país, fundamentalmente derribando, derrotando la seguridad jurídica de nuestro Estado. Todo Estado de Derecho se precia de ser tal siempre y cuando responda a los principios de su Constitución, es decir, a los dictámenes, a los lineamientos generales, a las prescripciones y mandatos constitucionales, y entre los cuales está, desde la teoría general del derecho, desde el derecho constitucional comparado, en cualquier Estado de derecho democrático, republicano, un principio fundamental, cardinal, que le da sostén, que le da sustentabilidad y viabilidad a un país, como lo es la seguridad jurídica. Los efectos jurídicos que se van generando bajo una ley, en este caso los derechos adquiridos de propiedad, jamás pueden ser derogados, jamás pueden ser, digamos, desconocidos y abolidos por constitución o por ley.
Eso no corresponde a un Estado de Derecho. Por lo tanto, esta práctica plebiscitaria es en verdad el disfraz, la formalidad, el disfraz de una, digamos, tarea o actividad del cuerpo electoral, pero que puede estar inducido a llevar a cabo la estocada de una revolución marxista, de una revolución socialista que convierta a nuestro Estado ya en un Estado que desconoce un principio cardinal del Estado de Derecho republicano y democrático, como lo es el universo de los derechos adquiridos y el amparo de las leyes bajo el más estricto vigor y fuerza hasta la fecha en la que funcionaron, e inclusive echa por tierra otro principio fundamental establecido por la Constitución, como lo es la materia privativa de la ley en lo que hace a la seguridad social. La seguridad social tiene órganos competentes establecidos por la Constitución, son los órganos que tienen ese poder delimitado y precisado por la Constitución, como lo es la iniciativa privativa del presidente de la República, actuando con el ministro o Consejo de Ministros, iniciando un proyecto de reforma de seguridad social y luego la actividad parlamentaria que corresponde respecto a la elaboración de las leyes. Por lo tanto, la Constitución establece con total claridad que la seguridad social es un régimen legal que tiene su competencia en el Poder Ejecutivo y en el Poder Legislativo porque es materia reservada a la ley, no es materia constitucional. Por ende, legislar por constitución un régimen de seguridad social con todas estas aberraciones jurídicas es en verdad llevar a cabo una inconstitucionalidad, una ilegitimidad, pero a su vez un atentado también desde el punto de vista de la competencia, un atentado contra los preceptos constitucionales, porque el cuerpo electoral uruguayo no tiene competencia en esta materia, no está dentro de su competencia, no está dentro de los poderes que la Constitución le otorga, digamos, a la vía directa democrática, al cuerpo electoral para tomar decisiones plebiscitarias que son sólo a los efectos de una reforma de disposiciones constitucionales, de reformas parciales o de una reforma total si se planteara reformular toda la Constitución. Eso se establece en uno de sus artículos vinculados precisamente a la actividad plebiscitaria, pero no legislar la seguridad social por constitución. Por lo tanto, robarían todo el Estado de Derecho en ese día que podría ser realmente fatídico. Por eso siempre les digo que en un día, el 27 de octubre, los uruguayos están obligados, están sometidos, están prácticamente escarmentados de modo innecesario a resolver el destino del Uruguay en cuanto a viabilidad del Estado, en cuanto a confianza en el exterior, en cuanto a seguridad jurídica, en cuanto a prosperidad económica y viabilidad económica, o reforma de la Constitución para pasar a un modelo ya socialista, comunista, que nos, bueno, introduzca a otro camino histórico, hacia otro destino histórico, porque Uruguay, si votara por este plebiscito, se desprendería, se despediría, sería la histórica despedida de su sistema jurídico, de su orden jurídico de garantías respecto a un derecho universal, inviolable, como la propiedad privada, pero también un derecho inviolable, universal, indivisible, como la seguridad jurídica, y también como un derecho inviolable, universal, indivisible, como el de la libertad, el libre emprendimiento, la libre empresa, la libertad profesional, empresarial, el libre mercado. Todos esos tres derechos fundamentales, sustantivos, inviolables, serían derribados, derrocados por este plebiscito que plantearía un régimen constitucional ya distinto y llevaría, incluso induciría que la Constitución se convirtiera, bajo un efecto inmediato, en un documento inorgánico, contradictorio, que la haría en sí misma inútil. Y estimo, deduzco, de acuerdo a esta práctica, qué es lo que pretende el comunismo organizado desde el PCNT para que esta Constitución quede tan debilitada, tan contradictoria,
que a ellos les dé mérito a plantear una reforma constitucional total. Ese creo que es el camino que están llevando adelante y está jalonado por distintas etapas revolucionarias de acuerdo a esa estrategia gramsciana que se viene desarrollando ya hace décadas, como es la llamada, digamos, revolución pacífica o la guerra civil legal, dicen algunos autores como Agamben, por ejemplo, y como tantos otros autores como Pérez Urbino, como Pérez Esclusa, tantos autores que van hablando de la guerra civil legal con golpes de estados técnicos y estados de excepción, como Uruguay ya lo es en contextos muy grandes del funcionamiento del Estado. En este caso sería la estocada final, sería tirar abajo este régimen universal, indivisible, general de los derechos inviolables como el derecho de propiedad, como un derecho inherente a nuestra condición humana y como un derecho inherente a la naturaleza soberana de nuestro Estado nacional como un Estado de derecho. Eso es lo que está pretendiendo hacer el PIT-CNT desde este comunismo organizado, con apariencia sindical y sin legitimidad electoral, pero, sin embargo, las autoridades del país, los órganos competentes que tienen jurisdicción en esta materia, que son justicia electoral, no tomaron cartas en el asunto y permitieron que este atentado directo contra la Constitución, contra la viabilidad de nuestro país, contra nuestro orden jurídico, contra nuestro orden económico, contra el sistema económico de libertades, sea perpetrado impunemente. Es así, impunemente. Y por si fuera poco, nos quieren robar el futuro, el Estado, la propiedad privada, nos quieren robar todo. Y como te digo, por si fuera poco, además pretenden estafarnos, pretenden estafarnos, porque es lo que yo decía el otro día cuando les recriminaba a las consultoras que pregunten a aquellos que van a votar el Frente Amplio, que pregunten a esos indecisos quiénes están inclinados a votar el Frente y quiénes no, porque dentro de las papeletas de los lemas del Frente Amplio ensobran la papeleta del sí. Eso también es una estafa, es una trampa. Ponen dentro de la papeleta del sí, y hay un universo de votantes que son votantes automáticos, prácticamente como si fueran organismos cibernéticos que van y votan porque el Frente Amplio dice que hay que votar eso. Entonces, estamos corriendo realmente con ese albur, esa aleatoriedad de un día que puede ser fatídico, esperemos que no, pero lamentablemente estamos ante la zozobra de ese día, verosímilmente fatídico para el Uruguay de libertades, para nuestro Estado de Derecho, para nuestra democracia, porque las autoridades competentes permitieron que este atentado se viabilice, que tome cauce, que no tenga ninguna inhibición como corresponde. No es materia plebiscitaria lo que plantea esta papeleta del sí. No es competencia del cuerpo electoral lo que plantea esta papeleta del sí. Es materia reservada a la ley, las altas complejidades así le dan mérito a que sea competencia privativa del Ejecutivo y luego en relación con el Legislativo. Por lo tanto, acá lo que está en juego es si mantenemos la Constitución que nos ampara en todas nuestras libertades y garantías o no. ¿Vamos a mantener al Estado viable o vamos a perder la seguridad jurídica? Y una vez que se pierde la seguridad jurídica, se pierde para siempre. No se vuelve de esa pérdida y por lo menos por muchos años, por décadas. Porque además un plebiscito incorporaría esta disposición en la Constitución. Hay que esperar otros 5 años y al último año del nuevo periodo legislativo y presidencial, recién ahí volver a plebiscitar. Entraríamos en un disparate histórico, en incongruencias, pero además en 5 años desbarrancaría el país, un país tan chico como el nuestro, realmente se haría pelota, para hablarlo bien claro y en criollo, sería pelota. Y fíjate vos lo que pretenden hacer, ¿no? Es decir, destruir el país, destrozar la viabilidad innecesariamente, de modo gratuito y de modo muy, muy oneroso para todos nosotros, pero de modo muy enriquecedor para las huestes comunistas que pretenden encaramarse en el poder del Estado, acaparar el Estado y tomar centralidad política. Fíjate vos lo que pretenden hacer, ¿no? Robarnos por todos lados.
Mira, Juven, acepté algunas hojitas de esta. Esta me vino con el sí, que esta es la de Andrade, bueno, la comunista. Y la de la 40 también me vino con el sí, pero a los allanamientos nocturnos. Así que están todos con esta estrategia. Y bueno, está, es lo que hay. Pero todo me llamó la atención. Al principio abrí esta y dije, no, están apoyando también lo de la seguridad social y era lo de los allanamientos. Este es un comunicado que me pasa el periodista Nahuel Esperanza. Vamos a hacer un comunicado especial con él sobre este tema y me parecía importante que lo vieran. Me pasó un videíto donde ahí queda claro cómo ponen dentro de las papeletas la papeleta blanca del sí y también la papeleta esta amarilla o dorada del sí, que la verdad que está para marear. ¿Qué necesidad? Ya vamos a hablar de ese tema también, de lo inconveniente que es plebiscitar los allanamientos nocturnos. No tiene ningún sentido. Es es estropear también la Constitución, no con la gravedad que implica la papeleta blanca, pero va a marear a mucha gente. Hay dos papeletas que dicen sí, en sobran las dos papeletas. Esto hasta suena a un pacto político, parecería de pésimas estrategias. Bueno, dejamos que ustedes viabilicen esto, así nosotros viabilizamos esto otro. Ambos plebiscitos innecesarios, sin competencia del cuerpo electoral para llevar a cabo esas reformas, pero muy particularmente la reforma que plantea el PICNT de la seguridad social es un atentado a la Constitución de la República, es un atentado a todos sus principios jurídicos. Fíjate vos que plantean eliminar el derecho de propiedad, eliminar el pilar individual de la capitalización de los ahorros con un efecto retroactivo, quitándole toda la seguridad jurídica al universo de uruguayos que han desarrollado derechos de propiedad. Y eso hacia el exterior emite el mensaje de que Uruguay rompió con un principio básico de un Estado de derecho viable como lo es la estabilidad institucional o la seguridad jurídica. Es decir, no está respondiendo a lo que su propia constitución establece. Y emite la señal al mundo de que Uruguay está legislando el régimen de la seguridad social, que es materia de la ley, por constitución, cuando el cuerpo electoral no tiene competencia para desarrollar ese tipo de actividad por la vía directa. Y también emite la opinión de que el PICNT puede plantear cualquier cosa y tiene andamiento, por lo tanto, ¿quién tiene poder político en el país entonces? Si esto prosperara, ¿quién tiene el poder de convencimiento y el poder de viabilizar cualquier propuesta por encima del orden jurídico constitucional del Estado uruguayo? El PICNT. ¿Y qué es el PICNT? Partido Comunista del Uruguay. ¿Y qué es el Partido Comunista del Uruguay? Miembro activo afiliado al Foro de San Pablo. ¿Y qué es el Foro de San Pablo? La internacional comunista diseñada para ese modelo del socialismo del siglo XXI, como se aplica ya en Venezuela, en Nicaragua, con el modelo precedente cubano, que es el inspirador, por supuesto, como se aplica en Bolivia y como se pretendía seguir avanzando en Argentina. Bueno, en Uruguay estamos en esa instancia. Estamos realmente en un proceso revolucionario marxista para los que tenemos la perspectiva de nuestro Estado republicano y democrático, son actos terroristas, son atentados contra nuestro orden jurídico, contra nuestras garantías, contra la soberanía nacional. Perfectamente se pudo haber aplicado acá, por la gravedad que tiene todo esto, el artículo 31, que establece las medidas prontas de seguridad contra los agentes que atentan contra la patria, que se organizan de una manera u otra, y se debe aplicar el artículo 239. La Suprema Corte de Justicia podría haber tomado cartas en el asunto respecto a los infractores de la Constitución sin excepción alguna, porque se viola un universo de artículos fundamentales, de normas que nos garantizan nuestros derechos. Eso es lo que está en juego el 27 de octubre. Vamos a una pausa y continuamos.